Nosotros hoy tenemos una mejor esperanza. Y espero que usted sepa ya de esto, por qué tenemos una mejor esperanza. Y nosotros funcionamos bajo un pacto nuevo, porque el pacto viejo llegó a su fin. ¿Y llegó a su fin por qué? Por ineficiente, porque no pudo de ninguna manera transformar al hombre, no podía llevar al hombre a donde Dios quería llevarlo. Solo el nuevo pacto puede llevar al hombre a donde Dios quiere llevarlo. Por eso hemos estado hablando semana tras semana sobre el propósito del eterno. Podemos hablar del eterno propósito de Dios o del propósito del Dios eterno, es lo mismo. Muchos de nuestros problemas, desvíos, malas enseñanzas, todo lo que funciona en la iglesia y en nosotros, se caerían si nosotros pensáramos todo a partir del propósito eterno de Dios. Un día, allá en la eternidad, Dios decidió crear. ¿Se acuerdan qué día fue? En el principio. La Biblia no dice el día, dice en la eternidad pasada. En la eternidad, un día. Pero la Biblia sí dice dónde está contado eso. ¿Se acuerdan dónde? ¿O no? Claro, me va a decir Génesis porque ahí cuenta todo lo del principio. Un día Dios decidió crear. Y hizo una reunión. Y llegaron a un acuerdo. Y dijeron algo. ¿Se acuerdan de aquello? Hagamos al hombre. Génesis 1:26. Ese versículo es clave, hermano, en la vida, en toda la historia de la Escritura. Dios dijo, hagamos al hombre. Y claramente determinó desde el inicio que iba a crear al hombre con un propósito. Uno de nuestros problemas, de los tantos que hay, y la mayoría de los problemas se inicia allí, en que nosotros estamos viviendo con un propósito, pero Dios tiene otro propósito. Y ahora hablando a la iglesia, muchos de los problemas de la iglesia es que la iglesia cree que Dios tiene un propósito para cada hermano y Dios tiene un propósito. Entonces nosotros venimos a Cristo y estamos viviendo la vida cristiana y todo con un propósito en mente. Pero muchas veces no es el propósito de Dios. Entonces por eso es este énfasis acerca del propósito de Dios. Para Dios poder llevar o cumplir su propósito, Génesis 1:26, ¿usted lo recuerda o no? Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hay ricura allí en esas dos palabras. Dios creó al hombre de tal manera que el hombre revele siempre la imagen de Él. Y por el otro lado, que el hombre tenga la semejanza de Él. El hombre tiene que representar a Dios, tiene que ejercer señorío sobre todo lo creado. El hombre tiene que derrotar al enemigo de Dios. Dios desde un inicio dijo, esto es lo que va a pasar con el hombre. Para esto lo voy a crear. Y diseñó un plan. Ese plan que Dios diseñó es lo que conocemos como la economía de Dios. Esta palabra casi no se usa mucho en términos bíblicos, pero la palabra es oikonomía, que tiene que ver con la economía de Dios. ¿Qué quiere decir la economía de Dios? Son los asuntos de la casa de Dios. Cómo Dios llevó adelante lo que es la historia de la Biblia. ¿Cuál es? La economía de Dios. Cómo Dios llevó adelante lo que Dios diseñó desde un principio. Lo que Él diseñó, los asuntos de su casa, cómo los manejó Dios. Entonces la base de todo el plan de Dios es uno. Dios vino y se añadió como vida en el hombre. ¿Cómo Dios iba a llevar adelante su plan? ¿Se acuerda? Hasta Génesis 2, Él quería que el hombre creado pudiera tener la vida de Él adentro. ¿Sí o no? Pero el hombre creado no la tuvo adentro nunca. Hermano, para que el hombre pueda revelar la imagen de Dios, para que el hombre pueda representar a Dios y ejercer señorío como Dios, necesitaba la vida de Dios adentro. ¿Sí o no? Si yo quiero que usted revele mi imagen, tengo un problema, nunca la va a revelar. A no ser que yo me meta dentro de usted y usted tenga mi vida y logremos anular la suya. Entonces sí podrá revelar mi imagen, podrá comportarse como yo. Por eso vemos que todo el intento del hombre
por cumplir el propósito eterno de Dios, falla. Porque el hombre necesita la vida de Dios adentro. Adán no pudo. ¿Por qué no pudo? ¿Se acuerdan por qué no? Porque Adán no comió del árbol que tenía que comer. Él ejecutó su voluntad, ejecutó su decisión. ¿Y qué hizo? Comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, al cual Dios había advertido: ese árbol engendrará muerte cuando te lo comas. Tendrás conocimiento. Adán tenía conocimiento después que comió, pero no tenía vida. De ahí en adelante hemos creado y hay en la sociedad mucha gente con conocimiento, pero no tiene vida. Mucho el énfasis que la iglesia ha puesto para hablar del propósito de Dios se ha basado en el conocimiento, pero no en la vida. Entonces hemos hecho mucho énfasis en el conocimiento, pero sin vida. Hemos hecho mucho énfasis en el poder de Dios, pero sin vida. Hemos hecho mucho énfasis en los dones espirituales aún, pero sin vida. Entonces, todo el plan de Dios se centraba allí. Voy a ir y me voy a sumar al hombre. Voy a meterme a vivir en el hombre, para que el hombre tenga, ¿qué cosa? Mi vida. Y desde dentro del hombre, yo voy a hacer todo lo que yo anhelo hacer. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios que va a ser revelado en toda la Escritura. En toda la Escritura, cuando usted lea la Escritura, va a ver ese plan de Dios revelado constantemente, revelado constantemente. Entonces, en vistas o en virtud y por ese plan de Dios, hay 4 cosas importantes o distinciones particulares en la vida de un creyente. Las hemos repasado por las últimas 8 o 10 semanas. El creyente es una persona diferente delante de los demás. El creyente es una persona diferente, no por su comportamiento externo. La mayoría de nosotros somos igualitos que los demás en nuestro comportamiento externo. Bueno, desgraciadamente, debiéramos no serlo, pero lo somos. Usted sabe que el divorcio entre los cristianos ha estado superior a que el divorcio de la gente en el mundo. Externamente, amado hermano, esto no apunta a lo externo. El creyente es alguien peculiar y diferente delante de los demás hombres porque tiene una vida peculiar y diferente adentro. En virtud de lo que tenemos adentro. No voy a pararme aquí porque hemos ya... Si usted quiere oír sobre esto, vaya a la página web y oiga los mensajes de hace como 6 semanas. Con relación a sí mismo, un creyente es alguien que está lleno de contradicciones. Espero que usted las esté experimentando. ¿Por qué? Porque en usted hay 2 vidas. 3. Mire, hermano, voy a ir ahí después. Delante de Dios, el creyente tiene que vivir por la parte más profunda de su ser, por el Espíritu. Delante de Dios, el creyente no puede vivir por su mente, porque su mente no está aprobada. No está aprobada, porque su mente está corrompida. No puede ir a su vida natural para vivir la vida cristiana. Tiene que vivir por la vida que ha sido puesta en él. ¿Y esa vida ha sido puesta dónde? No en la carne, no en la mente, no en el alma. La vida ha sido puesta ¿dónde? En el espíritu. El nuevo nacimiento, ¿dónde ha ocurrido? En el espíritu del hombre. Por eso el hombre tiene que aprender a vivir por el espíritu. Más, en todas las cosas el hombre tiene que ser guiado por Dios. Guiado quiere decir que Dios va adelante y nosotros detrás. Y en todo el hombre tiene que volver la mente a Dios y preguntarle a Dios antes de iniciar cualquier cosa. No es lo que vemos, pero es lo que necesitamos ver. Entonces, amados hermanos, por esa mezcla del hombre que ha venido a mezclarse, Dios ha venido a mezclarse con el hombre, Dios mismo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Sabe cuándo? En el momento que recibimos a Cristo. Esto es un hecho. Si usted recibió a Cristo, si usted nació de nuevo, déjeme aclarar esto, no porque usted oró una oración. Usted puede haber orado un montón de oraciones y no nació de nuevo. Si usted oró una oración provocada,
convencido por el Espíritu Santo de Dios, que trajo convicción interna a usted, y usted invitó a Cristo a ser el Salvador de su vida, y usted invocó el nombre del Señor, entonces usted nació de nuevo. Los nuevos nacidos nacen de arriba, son engendrados por el Padre, por eso son llamados los hijos de Dios, y por eso somos llamados una nueva creación. Entonces se da cuenta que el hombre es un ser muy complicado. Mire, hoy queremos profundizar un poquito en esto que viene ahora. Debido a esa acción también de que Dios vino a vivir en el hombre, sucede algo más. Todos tenemos que pasar por un proceso, una senda, para que Dios logre y lleve a consumación, lleve hasta el final. Hermana Chabela estaba hablando de la Nueva Jerusalén, y casi siempre miramos a Nueva Jerusalén como la belleza de aquella ciudad donde caminaremos, pero tú eres la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén nos haremos uno con Dios. Entonces Dios, Jesús y nosotros somos uno. La Nueva Jerusalén es algo extraordinario y misterioso. Pero nosotros seguimos esperando una ciudadadita y cuidado, en la Nueva Jerusalén nos vamos a fundir con Dios. Es una belleza, pero nos vamos a fundir todos con Dios. Entonces, para que Dios logre aquello, tenemos que pasar por un proceso. Hay una senda, una senda. Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo pasar por un proceso. ¿Recuerdan aquello? Lo sacó de Egipto para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero lo tuvo que llevar por un proceso muy tremendo. En el proceso aquel vimos un montón de cosas. Desierto. ¿Qué más vimos en aquel proceso? Hambre, persecuciones, gente quejándose. Vimos cambios de dieta. Primero ellos comieron de lo que sacaron de Egipto. Cuando se les acabó la comida, empezó la queja. Y empezaron a comer, Dios les dio ahora maná. Y Dios les dio, ¿qué más? Godornices, amén. Y lo estuvo comiendo de esos 40 años, pero aún después le quitó. Llegaron a la tierra prometida, ¿y qué comieron? Empezaron a comer del fruto de la tierra. Hoy nosotros estamos en Canaán. Y todavía seguimos esperando comer de lo que el pastor me dé. Por eso estamos fritos. Cada uno tiene que comer del fruto de la tierra, que es Cristo puesto en nosotros. Pero queremos ser alimentados de un poquito de cosas que el pastor diga. El que no crea que están del todo bien todos. Así que necesitamos aprender esto, hermano, porque Dios tiene que llevar adelante el propósito eterno de Él. Dios lo tiene que terminar. Cristo en el hombre, como dice Colosenses 1:27, esa senda espiritual va a pasar por el camino. Dios va a revelar a la iglesia. Y esa senda presenta la manera en que Dios va a obtener la iglesia. La iglesia es algo que Dios está obteniendo. ¿Podemos ver eso? Nosotros podemos seguir cantándole a la iglesia, me voy para la iglesia, seguimos cantando, pero Dios no tiene la iglesia. Si la tuviera, ya estuviera llegado al final. Porque el día que la tenga, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a venir las bodas del Cordero? Entonces hay una evidencia de que Dios está preparando, ¿qué cosa? La novia para su hijo. Entonces vemos mejor el proceso. Va a casar a su hijo con una novia que no tenga arrugas ni manchas. Entonces Dios comienza obteniendo un poco de persona. Por eso la palabra griega para iglesia es eclesía. Jesús la toma de una palabra que todo el mundo sabía lo que significaba. Un grupo de gente separada. Pero eso es solo el inicio. Dios empieza a tomar un poco de gente, un poco de gente, un poco de gente. Y ahora empieza ¿qué? A procesarlo. Haciéndolos caminar por una senda. Para obtener
lo que Él quiere obtener. Entonces es bueno que mantengamos esto en mente. Esa senda presenta la manera de experimentar la iglesia. Si nosotros tenemos en mente siempre el propósito de Dios, hay una senda por donde nos está transitando, vamos a entender entonces que Dios, esa senda nos va a dar la manera de experimentar la iglesia. Lo cual equivale, hermano, póngase esto en mente, que el Señor nos dé sabiduría aquí. Lo cual equivale que esa senda va a revelar a Cristo. Y esa senda nos va a permitir también experimentar a Cristo. Entonces, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la iglesia, ¿de quién estamos hablando? No es de un edificio. Gloria a Dios que nosotros hace tiempo dejamos eso atrás. No es de un grupo de personas. Es de Cristo mismo, de Cristo mismo. Entonces, lo que tenemos que ver y vamos a revisar hoy, por eso vamos a ir al libro de Efesios. Efesios es un libro sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Muchos de ustedes han oído esto muchas veces. Vamos a ir al capítulo 3, el 4, perdón, no era el 3, el 4. Y lo que vamos a obtener, Efesios nos cuenta mucho acerca, nos revela mucho acerca de la iglesia. Y de cómo Dios obtiene la iglesia. Y de cómo vamos a experimentar a Cristo, que es la iglesia. Efesios nos dice algo maravilloso. Yo quiero que usted mire en el capítulo 3 ahora, ¿verdad? 3, versículos 4 y 6. A ver, capítulo 3 de Efesios. Vamos rápido. Capítulo 3. A ver, leyendo lo cual, ¿lo tienen allí? Efesios 3, 4 y 6. 4 y 6, perdón. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en Él. Pablo dice, cuando ustedes lean esta carta, se van a ir dando cuenta de cuál es mi conocimiento acerca de qué. Mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces Pablo habla de algo misterioso. Dice, si leen esta carta, a medida que la lean, ustedes se van a dar cuenta cuál es mi conocimiento que tengo ahora acerca de el misterio de Cristo. Entonces Cristo tiene un misterio. ¿Eso dice ahí, sí o no? Ok, ahora mire más. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo habla que este misterio que él le ha sido revelado, anteriormente Dios nunca lo dio a conocer. ¿Eso dice ahí, sí o no? Nunca. Pero dice ahora ha sido revelado. ¿A quién? A los apóstoles y también a profetas. ¿Y quién es el revelador? El Espíritu. Amén. Entonces usted no espere que venga de mí. Es del Espíritu. El Espíritu. Amén. Y sigue terminando el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora él dice, gentiles son coherederos del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si nosotros vamos a Colosenses, estamos en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, vemos un poquito más de luz. Colosenses 2, y yo estoy creyendo que es el versículo 2 también. Ese mismo. Dice, para que sean consolados. ¿Qué más? Siga leyendo ahí para que vea qué tremendo. ¿De qué? Entonces él habla ahora, la esposa la pone peor. Dice que Dios tiene un misterio y que Cristo tiene otro misterio. Entonces nosotros hemos sido llamados a algo misterioso. ¿Sí o no?
Usted mismo es un misterio. Y enredado. ¿Usted ha visto que enredado es el hombre? Mire, en primer lugar, Dios es un misterio. El misterio de Cristo es manifestado en la iglesia. A ver, ¿cómo nosotros podemos entender el misterio de Dios? Déjeme ver si puedo explicar esto bien. ¿Cómo podemos entender el misterio de Dios? Dios, imagínense, Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo hablamos de Él? ¿Qué cosa es Dios? Eso es misterioso. Pero un día Dios dijo, yo voy a darme a conocer a estos hombres. ¿Sí o no? Un día los apóstoles le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Los apóstoles decían, bueno, yo creo que fue Tomás. Entonces él le respondió algo tremendo. Le dijo, el que me ha visto a mí, eso es misterioso. A ver, aquel Jesús dijo que era el Padre. Eso es lo que dijo, ¿sí o no? Ok, si nosotros queremos entender a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo a través de Jesús. ¿Sí o no? Ahora nos dice que el misterio de Cristo es la iglesia. Si nosotros queremos entender a Cristo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tiene que ser a través de la iglesia. Entonces el misterio de Cristo ha sido depositado en la iglesia y eso es importante que lo veamos, porque la iglesia es el mismo Cristo. Entonces, si resumimos estos pasajes de esta manera, Dios es un misterio. Cristo es un misterio. La iglesia es un misterio. Pero es un misterio que Dios ha querido revelar y que lo está revelando por mucho tiempo, hermanos queridos. Llevamos 2000 años de la historia de la iglesia. ¿Y a qué le seguimos llamando iglesia? Usted sabe que la iglesia no es un edificio, ¿sí o no? Usted sabe que la iglesia no es un lugar. Sin embargo, ¿sabe cómo usted le dice a los parientes cuando viene el domingo para acá? Entonces nosotros decimos que comprendemos algo, pero hablamos otra cosa y nos comportamos como otra cosa. Si usted ve que la iglesia es Cristo, usted mira para el hermano que tiene al lado y lo va a tratar diferente. Si la iglesia es Cristo y este hermano mío es miembro de la iglesia, ¿quién es este? ¿Quién es este del que yo hablo mal? ¿Quién es este sobre el cual yo murmuro? ¿Quién es? ¿Quiénes somos cuando estamos sentados allí en una casa? ¿Quiénes somos ahora aquí? ¿Un grupo de personas, buena gente, que un día recibieron a Cristo? No. Entonces el misterio Dios lo ha venido revelando, ¿verdad? Entonces por eso decíamos, es misterioso, es difícil de entender, tiene que venir por revelación. ¿Y la revelación de quién viene? Del Espíritu, lo leímos hace un rato. ¿A quién se la da el Padre? A quien Él quiera. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces ahora, los que estamos en la iglesia estamos en un misterio. Eso es lo que acabamos de leer. Los creyentes tenemos algo misterioso en nuestro ser. Tenemos a Dios. Cuando usted ha recibido a Cristo, ¿a quién ha recibido? A Dios. Y cuando ha recibido a Dios, ¿a quién ha recibido? Eso es misterioso. ¿Usted quiere ver algo más misterioso que Cristo? Mire a Cristo. Voy a hablarle de Cristo. 3, 4, 1 minuto. Cristo estaba sobre la tierra, Jesús, ¿verdad? Nació de una mujer que se embarazó, pero no se embarazó de un hombre. ¿Es misterioso eso, sí o no? Tú estás hablando con alguien que no tiene papá, que el papá es Dios, que Dios viene y deposita la simiente en una mujer. Entonces Jesucristo va caminando y es Dios, ¿sí o no? Pero también es hombre al mismo tiempo. Y siempre fue hombre y siempre fue Dios. Siempre.
Nunca dejó de ser una de las dos cosas. Entonces vemos un Cristo con dos vidas. Pero ahora mírese usted. Cuando usted recibió a Cristo tenía una vida. Tenía dos cuando recibió a Cristo. ¿Cuál es una? La vida la biológica. Esa que va a durar 70 años, 80 años, al final se pudrirá o lo quemaremos o lo que sea. La vida biológica, la que se enferma. Además tiene otra vida que heredó de Adán. La naturaleza de pecado. Por eso es que usted es un pecador. Aunque no haga cosas malas. Usted es un pecador. ¿Por qué? Porque heredó una vida adámica que es pecado. Entonces, cuando usted hable a alguien del Evangelio, no le hable de las cosas malas. Háblele de su herencia natural. Hay gente que dice, bueno, pero yo no he cometido esos pecados. Está bien, aunque tú no has cometido esos pecados, tú estás destituido del reino de Dios porque tienes una herencia que naciste en Adán que es de pecado. ¿Ve? Es diferente a como nos hemos enfocado. Pero además usted tiene ahora una tercera vida. ¿Cuál es? La vida de Dios mismo. Entonces, por eso somos tan complicados. Tres cosas operando en nosotros. Entonces, si no viene el Espíritu Santo allí y empezamos a dejarlo a él a guiar esto, siempre estaremos en una complicación absoluta. Entonces, eso es importante que lo veamos. Como la iglesia tenemos a Dios y tenemos a Cristo. Entonces vemos a Dios por el otro lado procesándose él mismo. Dios se procesó primero a hacer ¿qué? Se hizo hombre. Amén. Habitó entre los hombres. Pero después ¿qué se hizo? Se hizo espíritu vivificante. ¿Para qué? Para poder venir y morar dentro del hombre y traer la vida de Dios y la vida de Cristo al interior del hombre. Esa es la Escritura. Ese es el Evangelio. Entonces, amados hermanos, se nos han impartido las riquezas de Cristo. Usted está en Efesios todavía, ¿verdad? Efesios 3:8. 3:8. Y no nos quitemos de allí. 3:8. A ver, rápido, porque el tiempo corre. Y el pastor habla mucho. Efesios 3:8. A mí, ponga tu nombre allí. Ahí habla de un evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Amén. Amén. Las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, cuando usted ha recibido a Cristo, si usted quiere ponerle un título al capítulo 3, póngale así, rico. Rico, Cristo es rico. Y esas riquezas de Cristo nos fueron impartidas a nosotros. Y si vamos a ver la verdad, nos está siendo impartida todos los días. Todos los días, todos los días. Hay un proceso de impartición diaria. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que usted disfrute? ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo se le imparte de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de las riquezas de Cristo. Entonces Dios logrará su propósito. La imagen de Cristo desbordará naturalmente de usted. Y el propósito de Dios será cumplido. Entonces hay una impartición diaria. Dice el versículo 9 que ese es el plan de Dios. Esa es la economía de Dios. A ver, ¿cómo dice el 9? ¿Quién lo lee? 9. Dios, Pablo dijo, a mí se me dio un ministerio. Hablar del evangelio de las riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, ¿y qué le predico a la gente? Me aprendo, Juan. Hable de lo que usted vive, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y permitamos que las inescrutables riquezas de Cristo que abundan en nosotros fluyan a los demás.
Dice el apóstol, y aclarar a todos, el versículo 9, cuál era la dispensación del misterio escondido. Otra versión más moderna que no usa dispensación, use aclarar a todos cuál era el plan de Dios. Muy sencillo el plan de Dios. Voy a venir y me voy a meter en el hombre. Y voy a impartir de mis riquezas en el hombre todos los días, todos los días, todos los días. Entonces el hombre podrá un día cumplir el propósito para el que yo lo tomé. Sencillo el plan, ¿sí o no? Medio misterioso, sí, pero ese es el plan. Tan es así que dice que el versículo 10, que ahora Satanás aprenderá el plan por la iglesia. Mire el versículo 10. El 10. Dice la multiforme sabiduría. Pastor, pero ¿por qué Dios tiene la sabiduría de Dios? Tiene muchas formas, sí, como muchas riquezas tiene, las inescrutables riquezas. La multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer ¿a quién? ¿Por medio de quién? ¿A quién? Muy bien, muy bien. Dios se imparte a sí mismo. Y al impartirse a sí mismo en nosotros está impartiendo ¿qué cosa? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso lo está haciendo constantemente. Lo está haciendo constantemente. Y lo va a seguir haciendo constantemente. Y lo va a seguir haciendo constantemente, impartiendo esas inescrutables riquezas de Cristo. Ese impartir de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿qué va a producir entonces? La iglesia. Cuando Dios siga impartiéndose como vida en nosotros, está impartiendo ¿a quién? Al Hijo en nosotros. ¿Qué va a producir al final? A Cristo. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia es producida a partir de la vida de Dios, no de lo que nosotros podamos hacer. Nosotros, hermano, le digo, yo me he tenido que arrepentir muchas veces al Señor. Yo he sido un productor de ideas para edificar la iglesia. Puedo escribir un libro, bochornoso, pero lo puedo escribir. Pero tenemos que ser llevados, ¿sabe dónde? Al final que veamos que nuestra obra no produce la iglesia. Cuando seamos llevados al final que nuestra obra no produce la iglesia es producida ¿por quién? Por el que dijo un día, yo edificaré la iglesia. Y voy a edificar la iglesia de tal manera que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pablo dijo que él se veía como ¿quién? Como un perito arquitecto. ¿Qué hizo Pablo siempre? Pablo nos dio un mapa en sus cartas, puso un fundamento que dijo que era Cristo y nos dio una manera hasta donde él vio que la iglesia fue edificada. Pero ¿sabe hasta qué año vivió Pablo? ¿Sabe usted hasta qué año vivió Pablo? ¿Lo ha escuchado? Pablo no vivió mucho en el desarrollo de la iglesia. Pablo muere antes de la toma de Jerusalén por Tito, el general Tito. Pablo parece que es inmolado en el año 67, 68, un par de años antes de la toma de Jerusalén. Hermano, la iglesia se perdió después de Pablo. Las enseñanzas de Pablo se diluyeron. Tan es así, ¿por qué lo sabemos, hermano? Porque tenemos otros libros después. ¿Quién viene y escribe después de Pablo? A ver, ve el Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Poquititos allí. Muchos coincidieron con Pablo. Hay uno que no coincide con Pablo. Es más, le llamamos el Evangelio apócrifo. Algunos llaman el Evangelio de Juan como que no concuerda con los otros tres. El Evangelio de Juan trae como una suma a los otros tres evangelios. Parece escribir algo diferente Juan, porque Juan aparece escribiendo al final de sus días. O sea, que Pablo había muerto, el Señor levanta a Juan
y empieza a recuperar enseñanzas a la iglesia, inclusive más poderosas que las que enseñó Pablo. Pablo tiene mucha visión de la iglesia, de la manera en que Dios edifica la iglesia, pero Juan tiene una extraordinaria visión de la vida de Dios siendo usada por Dios para edificar la iglesia. Pablo no la tiene. Entonces Dios empieza a querer restaurar la iglesia y lo hace con Pablo y después lo hace con Juan. Por eso cuando usted lea todo lo de Juan, ¿con qué tiene que ver? Con vida. Juan dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan empieza a hablar de una cosa extraordinaria. Ustedes tienen que comerme a mí. ¿En qué debiéramos estar empeñados? Anhelamos las profundas riquezas de Cristo, ¿sí o no? Hay que comer a Cristo. Hay que ver lo que comemos. Entonces muchos aquí pasan toda la semana y no comen a Cristo. Y después quieren hablar de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Puede hablar de todo lo que vio en la semana en novela, porque comió novela. Puede hablar de donde su mente andaba soñando, de fútbol, de lo que sea, porque comió fútbol. Se acerca a otro y no hay impartición de vida. Porque toda la conversación a qué se va a ir. A los problemas, a la política. Mira lo que está pasando en Chile. ¿Y a ti qué te importa lo que está pasando en Chile? Ay, pastor, sí, eso es tan preocupante. Muchacho, preocúpate por el reino de Dios. Preocúpate por la manera en que el rey está edificando el reino aquí. Nosotros no somos de este mundo. Con todo el dolor, si hay algún chileno, algún colombiano, algún cubano, ¿y qué? Eso no va a cambiar. Eso lo maneja el Padre. ¿Y sabe para qué lo maneja? Algunos de ustedes escucharon hablar a nuestro hermano, ¿cómo se llama el chino? Chino Wong, que vino el año pasado, antes pasado, al de eso de Oikos. Y dijo, gloria a Dios por Easy, yeah. Y la gente decía, cuando terminó de hablar, la mitad de los pastores no quieren que lo volvamos a invitar. Gloria a Dios por Al-Qaeda, yeah. Y cuando terminó, hermanos, más de la mitad de los pastores se acercaron a decirnos, no inviten más a este chino aquí. No lo inviten más. Pero él dice, más de 3,000 misioneros hemos introducido allá por Al-Qaeda y por ISIS. Si no hubiera habido Al-Qaeda y ISIS, no tenemos una puerta abierta para enviar misioneros. Pero como a nivel de nosotros aquí de la tierra, no vemos lo que Dios está haciendo arriba. Dios dijo, mire, Cristo dijo, muchachos, yo no soy de la tierra. Yo soy de arriba. Entonces vengan conmigo para arriba. Hay otro nivel. Desde este nivel tenemos que mirar. Mirar desde la tierra es muy peligroso. Porque sabe que hay alguien que come en la tierra. Dios le dijo, mira, tú vas a comer del polvo. Así que mejor se levanta para arriba o algo puede pasar con nosotros. La importancia o la impartición del misterio va a producir la iglesia. La iglesia es producida cuando la vida es impartida. Es impartida. Ay, pastor, ¿y qué podemos hacer? Vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer una reunión de impartición. Eso no es así. No funciona si eso es lo que hemos hecho. Vamos a llamar a fulano de tal que se quite el saco, le dé 8 vueltas, llenamos un estadio y la vida es impartida. No funciona así, no ha funcionado. Tenemos una iglesia cada vez más raquítica en la manifestación de la vida. Tal vez la tenemos más abundante en personas. Pero tenemos una iglesia griega. Tenemos una iglesia babilónica, confundida, que lo que aparezca por allí, la nueva cosa que aparezca, la abraza y empezamos a vivirla. No tenemos una iglesia con un impacto social, no tenemos una iglesia revelando la vida, no la tenemos, porque no es una iglesia producida por Cristo. Tenemos una iglesia producida por hombres. A lo mejor grandes edificios. Cuando yo nací a Cristo,
Yo estoy en la vida de la iglesia desde que nací. Conocí a Cristo 20 y resto de años después. Pero lo que yo oía hablar siempre era más de los católicos. ¿Y por qué? Porque decía que eran ricos. Decía que tenían grandes edificios y gastaban su dinero. ¿Sí o no? Ahora nosotros estamos orgullosos de iglesias que hacen edificios y decimos la excelencia para Dios. Por eso vamos a gastar 300 millones de dólares, 30 millones de dólares, no sé cuánto, 300 millones en un edificio como Guatemala, que la gente se está muriendo de hambre. Y eso lo vemos como la bendición de Dios. Cayó allí, mira qué edificio. No, hermano, tenemos una iglesia degradada. Entonces, tenemos que ver que la iglesia se produce entonces a partir de ¿qué? De la impartición de la vida divina, de la impartición de la vida de Dios. Por eso Dios hizo algo muy sencillo, se mudó para el hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora dice Efesios que empieza a hacer su morada en el corazón del hombre. A ver, ¿en qué deberíamos estar preocupados nosotros? Si está edificando la morada. Si está edificando la morada de Dios, algo va a reventar allá adentro. Es como un tumor. Es un cáncer bueno. Si eso empieza a crecer, la vida de Dios en el corazón, ¿qué va a pasar? Va a aniquilar la vida natural. ¿De qué manera? Solo va a pasar. Va a pasar, amados hermanos. El Dios Trino imparte sus inescrutables riquezas en todos los que creen en Él. Usted tiene que mirar atrás y decir, han sido impartidas las inescrutables riquezas de Cristo en mi vida. Mire, en su vida no hay lugar para dos. Ok. Algunos de nosotros queremos esto. Las riquezas de Cristo que vengan y abunden. ¿Para qué? El Señor va a echar las riquezas de Cristo, ¿sabe dónde? ¿Dónde las va a echar? ¿Dónde las echa? ¿Dónde las echa? No se las va a echar en la carne, no las va a vaciar en el alma, no las va a vaciar en la mente, no las va a vaciar en sus pensamientos, las va a vaciar en el espíritu nuevo que puso en usted. No puede vaciarlas en la carne. Si las vacía en la carne, nosotros nos vamos a enorgullecer. Tiene que venir vaciarlas en el espíritu. Por eso es que pone un espíritu nuevo. Entonces las vacía, mire, Efesios no. El libro que empieza con E en el Antiguo Testamento, Éxodo 30, dice que la unción de Dios nunca era sobre la carne. El aceite de la unción no podía ser echado sobre la carne. ¿Sabe cuándo le echaban el aceite de la unción al sacerdote? Hasta que tuviera las vestiduras nuevas. Entonces nosotros empezamos a clamar, oh Dios, lléname de poder, lléname de tu unción. Cuando el Señor mira dice, yo no puedo echar aceite mío ahí, porque mi aceite no puede ungir la carne. Si toca la carne muere. Por un favor, Dios no añade aceite sobre la carne. Primero tiene que venir y hacer ¿qué dentro del proceso? Arrancar la carne. Entonces ese es el proceso a que estamos siendo sometidos. ¿Ven? Entonces vienen las pruebas. ¿Y para qué son las pruebas? Para arrancar la carne y fortalecer al Hijo. Por eso dice el apóstol, cuando ustedes estén en prueba, gócense, canten, alégrense. Pero como estamos en la visión de abajo de la tierra, ¿cómo vemos las pruebas? Ay, hermanito, ora por mí para que me sean quitadas estas pruebas. Y por eso Dios nunca responde eso. Nunca lo responde. Voy más para adentro. Porque el interés de Dios, ¿cuál es? Acabar con la vida natural y seguir impartiendo de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para producir qué? La iglesia. El 3:19, yo dije que íbamos a trabajar en el 4, pero todo me he quedado en el 3. Bueno, la otra semana. Efesios 3:19 apunta a la iglesia como la plenitud de Dios. ¿Lo leemos? 3:19.
Sí, ahí habla de la plenitud, recuerdo esa palabra, plenitud. Dice, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos de toda. ¿Seáis llenos de qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? La plenitud de Dios es la iglesia. ¿Sabe? La palabra plenitud, yo no sé cómo usted la ve, pero la palabra plenitud parece hablar de llenura. ¿Verdad que sí? Pero la palabra plenitud realmente no es la llenura, sino es lo que se desborda después que algo está lleno. A ver, si usted le echa agua a un vaso, y le echa agua, y le echa agua, y le echa agua, ¿qué pasará? El vaso empieza a derramarse. La plenitud que se refiere ahí no es que el agua llegó a su nivel. La plenitud apunta, ¿sabe dónde? A lo que se está derramando del vaso. Entonces dice que nosotros necesitamos ser llenos, ¿hasta dónde? Hasta que Cristo, amado hermano, nos llene y empiece a desbordarse de nosotros. Y ahí viene la impartición de vida. Cuando alguien se te pega, se va a mojar. ¿Se va a mojar de qué? De lo que está fluyendo. Amén. De lo que está fluyendo. No tiene que poder a pensar ahora, me tengo que aprender esto para que poder decirle. Preocúpese por comer. Y entonces las riquezas de Cristo van a empezar a desbordarse. Van a empezar, esa es la plenitud. La plenitud de Dios, ese desbordamiento de Dios, son las inescrutables riquezas de Cristo. Y esa plenitud y ese desbordamiento es la iglesia. Es el nuevo hombre. Es el hombre de Génesis 2. Perdón, del 1. Haremos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Como ahora él llenó los vasos de barro, que estuvimos viendo la otra semana, los llenó hasta desbordar la plenitud. Esa plenitud que podamos experimentar es la expresión de Dios. Es la manifestación de Dios. Esa plenitud es la iglesia. ¿Y esa plenitud quién es? Cristo derramándose desde nosotros. Así que la iglesia es la expresión de Dios. La iglesia es el fluir dentro de nosotros. Cuando somos llenos de Dios y Él se desborda desde nuestro interior. Allí es cuando somos la iglesia. La iglesia es Cristo desbordándose desde nosotros. Si cada uno es lleno de Dios hasta que Él se desborde, si cada uno no es lleno, Él no fluirá en las reuniones. ¿Por qué tenemos que forzar tanto? Hermano, usted tiene, la Escritura dice, si cada uno tiene, hable. ¿Por qué hay que forzar eso tanto? Ore sobre eso, hermano. Debiéramos llegar a reunirnos cada uno lleno de las inescrutables riquezas. Y usted debiera venir en el camino, deseando la oportunidad para que las inescrutables riquezas que usted comió, que están latiendo de usted quiera que se desborden y pueda usted hablar a Cristo para edificación del resto. Eso es lo que debiera estar pasando. Y cuando cantamos a Dios, empieza a fluir de nosotros el Señor. Y cuando oramos, empieza a fluir el Señor. Entonces salimos de esas oraciones de la tierra. Empezamos a orar diferente. Porque ¿quién empieza a orar a través de nosotros? El mediador, el que sabe orar, el que sabe orar. Y ahora llegaron los muchachos. La iglesia es la plenitud de Dios, el Dios que fluye desde el interior del hombre y debe fluir cuando nos reunimos. Amado hermano, por favor, tome esto como un motivo de oración, tómelo. Tiene que quitarse la pena. Si usted tiene pena, que se quite. Si usted tiene pena, sepa que eso es una atracción. ¿La pena de dónde viene? ¿De la carne? ¿Del hombre natural? Entonces, antes de llegar, dile, Señor, te entrego esto. Aquí no hay pena. Ay, yo no sé mucho hablar. Tú no te preocupes. Tú sencillamente permítale a Él fluir. Mire, hermano, es bueno que tú no sepas hablar. Cuando tú sabes hablar va a pasar una cosa. ¿Sabe cuál es? Te vas a apoyar en tu sabiduría y nunca va a haber temblor. Cuando tú reconoces tu incapacidad, no te queda más remedio que apoyarte en ¿quién? En Él, que es el que es suficiente.
La debilidad nuestra nos hace ir a la fuerza de Él. Eso no es lo que le dijo a Pablo. Pablo, no te voy a quitar ningún aguijón, porque en la debilidad de ustedes mi poder es perfeccionado. Si tú confías en tu habilidad porque has sido un maestro, porque tú estudiaste, fuiste a la universidad, aún porque tú lees mucho la Biblia, porque tienes una elocuencia al hablar, te es fácil explicar algo, eso es de la carne. Siempre te vas a apoyar ¿en qué? En esa basura carnal. Y la basura carnal nunca produce una obra espiritual. Podrá producir un buen discurso. Podrá producir un buen discurso. Cualquiera que oye puede decir, qué discurso más bonito. Pero no produce obra espiritual. Produce discurso, palabras bonitas. Aún hará a otro llorar. Pero no produce obra espiritual. Y ahí vamos a ir un poco la otra semana a hablar de la obra espiritual. La iglesia consiste en que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Amén. Efesios 4 nos habla hoy. Voy a dejar esto para la otra semana, porque esto es tremendo. Aquí es donde quería ir Efesios 4 y se me fue el tiempo, yo creo. ¿Verdad que se fue? Sí, se fue. Efesios 4 habla de 3 palabras. Cómo Dios, ahora una vez que Cristo empieza a hacer su hogar en nuestros corazones, describe esto con 3 palabras. Lo voy a dejar aquí para que usted se las lleve en la mente. Él viene y se mezcla. Después que se mezcla, empieza a crecer. Y en la medida que crece, empieza a renovar. Hasta aquí llegamos hablando de las riquezas de Cristo. Hablamos de un Cristo rico, que está interesado en impartirnos de su riqueza y nos imparte de su riqueza para producir la iglesia. Ese es su deseo. Impartirnos de su riqueza, impartirnos de las mismas riquezas de Dios en Cristo para producir la iglesia. ¿Cuánto crecerán las riquezas de Cristo en nosotros para que puedan fluir? Pastor, ¿de qué depende? Hermano, no depende, déjeme aclararte esto, no depende de que tú seas más inteligente que los demás, ni que tú leas más la Biblia que los demás, porque parece cuando le digo, tenemos que comer de Cristo, será entonces, bueno, aquí hay una ventaja, el que come, entonces empezamos con una serie de ventajas por allí. No, nada de eso, nada de eso. Sí, el Señor viene y se mezcla con nosotros, ya se ha mezclado. Si usted tiene a Cristo, usted es un hombre mezclado. Por eso es que la mezcla te está matando por dentro. Por eso es que cuando hablas algunas tonterías, la mezcla te revienta por dentro. Y dice, no, estás asfixiado muchas veces, porque se ha mezclado. Pero una vez que se ha mezclado, ahora tiene que crecer allá adentro para renovar